Tomar nuestro tema sobre nuestra aproximación a la primera nueva crónica corónica y buen gobierno de Guamán Poma, recordando que habíamos leído algunos de los prólogos, habíamos hablado sobre el autor, la clase anterior, em, y nos faltaba sobre los prólogos y presentaciones para terminar de ver las intenciones del autor, el prólogo al lector. En este prólogo al lector, Guamán Poma explicita a su lector que él quiere que esta obra sea impresa y sustenta esa impresión, o sea, sustenta que sea una obra que merece ser impresa por el gran trabajo que tiene y por la cantidad de fuentes que incluye. ¿Sí? Por eso dice, prólogo al lector cristiano que leyere de este dicho libro, viendo la ocasión en las manos del escrito, para sacar en limpio estas dichas historias, hubo tanto trabajo por ser sin escrito ni letra alguna, sino nomás de equipos, no más solamente de equipos, ¿no? Que es todo este sistema bien complejo de cómo cómo usaban los incas, guardaban su memoria, ¿sí? Que no es un sistema de representación distinto a la letra. Y relaciones de muchos lenguajes, ajuntando con la lengua de la castellana y quichua inca, aymara, copina-coya, canchecana, charca, chinchasuyu, andessuyu, collasuyu, condessuyu, todos los vocablos de indios que pasé tanto trabajo por ser servicio de Dios nuestro Señor y de su santa, sacra, católica majestad. Gaste mucho tiempo y muchos años acordándome que ha de ser provecho a los fieles cristianos para enmendar sus pecados. Vuelve a reiterar que es importante para la enmienda de los pecados, para que se arregle su mundo, ¿sí? Para que ese mundo tiene una situación terrible, ¿no? Que está en una crisis profundísima, pueda salir de esa crisis. Y la dicha merced pide y suplica para siempre de la dicha impresión a su majestad del dicho libro compuesto por el dicho autor don Felipe Guamán Poma de Ayala, señor y Capacapó, que es príncipes, pues que lo merece de la dicha habilidad y trabajo, ¿sí? Yo no soy cualquiera, yo tengo una gran habilidad y he hecho un gran trabajo. Hacer este libro, merece ser impreso, merece que se difunda. La otra parte que quiero que discutamos y comparemos es cómo reconstruye la caída del imperio inca. Y esto quiero que lo comencemos a discutir desde este prólogo a los lectores cristianos españoles, que está lleno de ironía, como está toda esta parte de la conquista llena de ironía, y está diciéndole a los españoles o al lector cristiano español, póngase en el zapato de nosotros, ¿no? Póngase en nuestro lugar. Ves aquí, cristiano lector, toda la ley mala y buena. Agora, cristiano lector, partí a dos partes. Lo malo, apartalo para que sean castigos. Y lo bueno, se sirva a Dios y a su majestad. Cristiano lector. Ves aquí toda la ley cristiana. No he hallado que sea tan codicioso en oro ni plata los indios, ni he hallado quien deba 100 pesos, ni mentiroso, ni jugador, ni perezoso, ni puta, ni puto, ni quitase entre ellos que vosotros lo tenéis toda, inobedente a vuestro padre y madre, perlado y rey. Y si negáis a Dios, lo negáis a pie juntillo, ¿no? Sí, es bastante fuerte esto que está diciendo, ¿no? Tú que negas a Dios, lo negas totalmente con tus actos. Todo lo tenéis y lo enseñáis a los pobres indios. Decís cuando desolláis entre vosotros y mucho más a los indios pobres. Decís que habéis de restituir. No veo que lo restituís ni en vida ni en muerte. Paréceme a mí, cristiano lector, todos vosotros os condenáis al infierno, que su majestad es tan gran santo que a todos cuantos perlados y visorreyes vienen encargado con los pobres naturales, los perlados lo propio, todo la mar trae el favor de los pobres indios en saliendo en tierra, luego es contra los indios pobres de Jesucristo. No os espantéis, cristiano lector, de que la idólatra y errónea antigua no erraron como gentiles indios antiguos, erraron el camino verdadero, como los españoles tuvieron ídolos, como escribió el reverendo padre Fray Luis de Granada, que
que un español gentil tenía a su ídolo de plata, que él lo había labrado con sus manos y otro español lo había hurtado. Y aquí él está citando algo, ¿sí? Padre Fray Luis de Granada, como lo contó en su libro. Yo lo leí, ustedes también son idólatras. Ahí te tengo un ejemplo y además está escrito, ¿sí? Y además por un padre. De ello fue llorando a buscar su ídolo, mas lloraba del ídolo que de la plata. Así los indios, como bárbaros y gentiles, lloraba de sus ídolos cuando se los quebraron en tiempos de la conquista. Y entonces así comienza a narrarnos la conquista, que comienza ubicando al lector en una serie de datos que van desde los primeros contactos, en los que hay estas imágenes que son muy graciosas, que le pregunta el Inca, bueno, ¿y usted qué come? Este le dice, no, yo como oro, y así. Y está también desde la noticia que llega a España del oro y la plata del Perú y cómo se arman estas empresas en las que comienzan a mandar una cantidad de gente impresionante a invadir el imperio incaico. Don Francisco y don Diego de Almagro, dos capitanes generales y los demás se juntaron, 350 soldados. Todo Castilla hubo grandes alborotos, era de día y de noche entre sueños. Todo decía Indias, Indias, oro, plata del Perú. Hasta los músicos cantaban el romance Indias, oro y plata. Y se ajuntaron estos dichos soldados y mensaje del Rey nuestro Señor Católico de España, del Santo Padre Papa de 1512, bueno, y aquí es una referencia en el tiempo, porque él sabe que es importante para el mundo occidental, o sea, para el mundo de los españoles, esto del tiempo y los referentes históricos. Con esta nueva, más se alborotaron la tierra que si la reina le dejaba venir, me parece que todo Castilla se viniera con tanta rica nueva deseada oro y plata, que la gente andaba vestido todo de oro y plata, y que todo el suelo lo que pisaba era oro y plata macizo, que como piedra amontonaban oro y plata, aún hasta agora dura aquel deseo de oro y plata y se matan los españoles y desuella a los pobres de los indios, y todo el oro y plata quedan ya despoblado parte de este reino no los pueblos de los pobres indios por oro y plata. Bueno, y acá ya vemos la ironía, ¿no? que está en esto. Y entonces se embarcan y hay aquí algo interesante y es que hay una pequeña digresión en la que nos va a contar qué pasaba en el imperio incaico. O sea, mientras esto pasaba en España, en el imperio inca había, ¿no?, unos antecedentes que eran la muerte de Huayna Capac y cómo divide el reino en sus dos hijos y las guerras que esto produce, que hacen que llegados los españoles el imperio en realidad no se defienda. Esta es la tesis de eh, Guamampoma. Bien interesante es que ustedes vuelvan a este capítulo y que revisen toda esta parte en la que llegan, los españoles logran llevar a Atahualpa y se produce esta escena en Cajamarca que es muy significativa porque ahí comienza la caída en realidad del imperio incaico. Es significativo para esa historia. Entonces es importante que ustedes vayan a esto y repasen estas actitudes de Atahualpa, estas actitudes de los españoles, qué sucede entre Atahualpa y su hermano, cómo se dan estas guerras, cómo lo menciona el libro. ¿Por qué? Porque lo vamos a comparar con cómo reconstruye la historia también del Inca Garcilaso. Llegan a los baños y bueno, y aquí está Atahualpa. Fíjense en esta escena, les digo, en serio, mírenla con cuidado, léanla con cuidado y vean cómo es que logran llegar, tomar preso a Atahualpa y qué características tiene esta Atahualpa y cómo también se van desarrollando los hechos por los que el Inca Yaqui, con cara de tristeza porque ya lo han tomado preso, comienza a darles el oro, a darles un montón de oro y como finalmente Atahualpa manda a matar a su hermano y ellos matan finalmente a Atahualpa a pesar de que él ha pactado que les da suficiente oro y que lo suelten, lo dejen ir, pero ellos no lo dejan ir y finalmente lo asesinan. ¿Y cómo sucede esa conspiración para asesinar a Atahualpa?
Otras partes del libro que nosotros habíamos quedado, bueno, esto después él comienza a contar qué pasa después y todas las terribles inestabilidades, los levantamientos, el levantamiento del Manco Inca, las guerras civiles que se dan ya no solamente entre incas, sino y entre incas, levantamientos contra españoles, sino entre los mismos españoles que eventualmente se rebelan contra el imperio, contra el rey y quieren el botín para ellos mismos, ¿no? Algunos conquistadores. Entonces viene una serie de guerras civiles fuertísimas en las que entre españoles se están matando y ahí participan también los indígenas, según Guamampoma, algunos indígenas que se alían con el rey, y entre esos indígenas, con sus tropas que se alían con los que están en contra de estos españoles sublevados, va a aparecer su padre hasta que el último sublevado se rinda justo a manos de los ejércitos de su padre, que es el que va a tener una historia importante en esta manera de relatar los hechos, y es muy importante que su padre forme parte de esta saga, porque así es como Guamampoma va a sustentar que el rey le debe a él algo, ¿no? Que le debe a su familia y a él, y no es justo lo que le están haciendo, que perdió sus tierras y que esto sea y que esté sumergida su sociedad en esta gran crisis. Al rey mismo es al que le va a hablar en otro capítulo en el que inventa un diálogo en el que el rey le pregunta y Guamampoma le cuenta explícitamente de qué se trata su propuesta, ¿no? El rey le pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Por qué será que el continente se está despoblando o el imperio inca se está despoblando? Ya no que... Entonces le dice, mire, lo que usted tiene es que tratar bien a los indios, lo que usted tiene es que sacar a los mediadores, a ese sistema de mediación que usted tiene, y pactar directamente con nosotros los caciques, los curacas, y nosotros le vamos a dar a usted el oro y vamos a servirlo a usted, pero llévese a toda esta gente de acá, ¿no? Es un poco el resumen de este diálogo que está fantástico, que si quieren véanlo también, que es el capítulo 32. Además, el libro cuenta con un mapa, que es el mapa en el que está pintado el mundo de Guamampoma, y el que él tiene ubicado muy bien todos los espacios, y sabe además que en ese nuevo orden las ciudades ya son sumamente importantes, porque no solamente pinta este mapa general, que es un mapa mundi, en el que está el mar, está la frontera, que es la Amazonía, y las montañas de los Andes, y el otro lado el Amazonas, que bueno, aún hoy es un poco impenetrable, bueno, ya está medio destruido, pero en fin. Eh, Sino que además describe en este capítulo cada ciudad que compone ese reino, en ese nuevo orden que se está armando, que va a ser en un tiempo el orden de la colonia, ¿sí? O los primeros años de la colonia. Y hace un dibujo de cada ciudad que tiene una identidad además de cada ciudad, y las describe. Ninguna ciudad se parece a la otra, todas las ciudades tienen una forma específica que él imagina. Probablemente él conoció bastante de estas ciudades y por eso arma una imagen de ellas. Él lo dice en el capítulo que quiero, pues que les voy a compartir la lectura de ese capítulo o de un fragmento de ese capítulo que se llama El autor camina, en el que dice que él ha servido a lo largo de todo el reino al rey, que en realidad lo que necesita es proponer algo para que ese reino mejore, ¿sí? Donde está aquí el capítulo 36, que es en el que el autor camina y nos cuenta su viaje. Entonces ahora, después de este video, les recomiendo que escuchen este pequeño fragmento. El otro libro sobre el que quería introducir en este pequeño video es el libro de el Inca Garcilaso,
la obra del Inca Garcilaso, que en realidad son 2 tomos y que nosotros tenemos en la carpeta del curso, en los comentarios reales y la historia general del Perú. Me interesa que comparemos estos 2 trabajos para pensar, bueno, cómo estos 2 escritores de esa época reconstruyen versiones distintas de los mismos hechos, cómo se reconstruye la memoria en estas obras, en estas crónicas. Comencemos primero por las dedicatorias, que yo les recomiendo que se las lean, que son muy importantes. En las dedicatorias podemos comparar cómo dedica su libro Lidia Garcilaso y cómo lo hace Juan Poma, ¿no? Desde el principio nosotros podemos ver que el tono es bien distinto en los dos, por un lado. Por otro lado, además tiene un premio al lector también, cada uno tiene un premio al lector en el que el autor destapa un poco sus cartas. Y en ese premio, por ejemplo, aquí nos habla de unos comentarios. Pues bien, es que el Inca Garcilaso siempre pensó que su obra fuera una sola. Al final, el segundo tomo se publica no con el título de los comentarios, sino como Historia General del Perú, pero en realidad el Inca Garcilaso pensó que fuera como la segunda parte de los comentarios y esto lo han demostrado historiadores gracias a correspondencias que el mismo Inca envió antes de su muerte. El segundo tomo se imprimió después de la muerte del Inca. Una cosa interesante es lo que aclara él sobre la lengua y porque esta es una de las tesis fundamentales que lo llevan a sustentar que su versión sí es mucho más fiel de lo que sucede que las otras versiones. Dice que hay un montón de malentendidos en la empresa que comienzan por las mismas traducciones y esto lo vamos a ver cuando leamos la parte que tiene que ver con la conquista, la escena de Cajamarca, la muerte de Atahualpa, en la que va a reiterar también esto de los malentendidos, de los malos intérpretes, de la gente que no sabe bien, no conoce bien el quechua y sin embargo es intérprete y que esto causa muchísimos problemas, malentendidos y muchas confusiones en el momento de los intercambios o las negociaciones. Entonces en esta parte que es bien interesante, vayan a ella, léanla. Es importante que se fijen en cómo él explica que el quechua tiene una estructura muy diferente del español que hace muy difícil que se puedan hacer traducciones de un idioma a otro, son diferentes concepciones de mundo y entonces él nos explica ahí por qué exactamente. También lo que tiene que ver con el signo está el capítulo de los quipós, que quiero que leamos la próxima clase. Y pensemos tratemos de imaginar, están las páginas que ustedes tienen escritas y tenían anunciadas desde hace varias semanas, y es que pensemos en cómo eh, funciona ese sistema de representación a partir de la descripción que hace el Inca Garcilaso, por lo menos que tengamos una imagen de qué es lo que significa esto, ¿no? De pasar de un sistema de representación a otro y por qué el Inca le parece esto tan importante que lo aborda varias veces durante la obra, lo expone en distintas situaciones y además motiva el hecho de que él mismo se ponga la tarea de sacar esta obra, de escribirla. Dice él además en estas advertencias que él no quiere contradecir a los historiadores, no los quiere contradecir, pero quiere mostrar los límites, ¿no? Y que por eso él escribe esta obra, los límites de esas historias que hay sobre el Perú y sobre el reinado de los incas. En la segunda parte, en la historia general del Perú, fíjense con mucho cuidado en las páginas de la 66 a la 114, que es la que vamos a discutir, y donde cuentan esta historia que quiero que comparemos entre este texto y el texto de Huamampoma, donde narran los hechos de la conquista, ¿sí? Cómo son esos personajes, qué pasa con unos personajes, qué pasa con otros personajes, qué imagen se proyecta de los españoles, qué imagen se proyecta de Atahualpa, qué imagen se proyecta también de Huáscar, qué pasa con la muerte de Huáscar,
cómo se cuenta la muerte de Atahualpa, la conspiración, para que finalmente terminen matando a Atahualpa a pesar de que él de todas las formas intenta negociar, les da muchísimo oro, los contacta con sus capitanes, les muestra cómo es el reino, se hace amigo de ellos y finalmente terminan matando. ¿Qué pasa en estas escenas? Entonces, léanlo, lo vamos a discutir la próxima sesión. También les voy a poner un videito en el que vamos a hablar, van a poder ver la lectura de algunos fragmentos que está muy bien hecha y unas actividades para que ustedes completen un cuestionario muy sencillo para que completen y ya con eso contamos la asistencia a esta sesión que no pudimos tener el lunes pasado.